En el siguiente video vamos a graficar una función por partes. La que podemos observar en la pantalla es una función que está dividida en tres partes diferentes. La primera es en valores menores a 0, en valores entre 0 y 3 y entre 3 y 7. La primera parte es una función lineal que va a estar entonces graficada antes del 0, lo marco en el sistema de ejes cartesianos. Luego vamos a tener entonces entre 0 y 3 una función cuadrática, quiere decir que entre esos dos valores vamos a dibujar una parábola y marco el 3 para identificar esa división. Y por último vamos a tener una función racional que va a estar graficada entre los valores 3 y 7 y lo marcamos también en el sistema de ejes cartesianos para orientarnos ahora que vamos a tener que empezar con nuestros cálculos y el gráfico. Para realizar los gráficos vamos a utilizar diferentes métodos. En el caso de la función lineal vamos a optar por calcular dos puntos en el intervalo desde menos infinito hasta el 0. Lo que nos va a convenir siempre es trabajar sobre el valor de la partición. En este caso es el valor 0, así que vamos a calcular un punto allí, aunque no esté incluido, pero nos va a servir momentáneamente para poder graficar. Ya más adelante habrán otros métodos para poder hacerlo. Bien, en el 0 sí tenemos un punto abierto, lo dejo indicado para que lo tengamos de referencia. Si bien parece un 0 eso, ahí grafico un punto cerrado que sería un punto relleno. Y ahora voy a comenzar entonces con el cálculo. Voy a reemplazar entonces con el 0 en mi función. Y el resultado de esto es menos 1. Por ende tendremos un punto abierto en 0 menos 1 y lo voy a graficar sobre el sistema de ejes cartesianos con otro color. Bien, ahí con violeta entonces queda marcado. Y ahora voy a calcular un segundo punto. El mismo puede ser cualquier valor que sea menor a 0. Elijo el menos 2. Y lo voy a reemplazar en la función. Reemplazo con menos 2. Y el resultado entonces es 1. Nuestro punto entonces va a estar en la posición o en la coordenada menos 2, 1. Este valor lo llevo al gráfico y con eso ya voy a poder calcular la semirrecta que entonces va desde el menos infinito hasta el 0 pasando por esos dos puntos que acabamos de graficar. Ahora vamos a trabajar sobre la función cuadrática. Para ello, bueno, vamos a recordar primero que esta función se grafica entre el intervalo que va desde 0 a 3. Aunque primero recordemos que las parábolas pueden tener una concavidad positiva y ahí estoy marcando en pantalla que como tales van a tener un vértice y dos raíces generalmente. Y vamos a tener que ocuparnos de calcular ellas mismas, no vamos a poder calcular con dos valores arbitrarios. Bien, como decía antes, vamos a estar trabajando sobre el intervalo 0,3, donde el 0 no se incluye, por ende va a tener un punto abierto, y el 3, como está incluido, será un punto cerrado. Vamos a comenzar calculando el vértice, utilizando la fórmula, ¿sí? Para calcular la coordenada de x, que es menos 2b sobre 2a, y esto, su resultado es 1 positivo. Ahora reemplazaremos ese 1 en la función y calcularemos
la coordenada y del vértice. Al hacer el reemplazo, entonces, 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. El resultado es menos 4. La coordenada del vértice, entonces, va a estar en el punto 1 menos 4 y lo voy a llevar al gráfico. Es importante recordar que lo voy a poder llevar al gráfico porque el 1 está incluido en el intervalo 0,3. Si hubiésemos obtenido un número que no esté incluido en ese intervalo, no lo podríamos graficar y tendríamos que buscar otro método. No vamos a ir a ejemplos tan difíciles. Bien. Bueno, ahora en mi sistema de ejes cartesianos dejo marcado el vértice y nos va a quedar entonces ahora calcular las raíces de nuestra función cuadrática. Para calcular las raíces sabemos que tenemos que usar la fórmula resolvente. Yo la voy a anotar para que la tengamos en cuenta, sin embargo no voy a hacer el reemplazo en la misma. Doy por asentado que ustedes ya la saben, solamente voy a anotar los dos resultados que obtenemos. El primero es menos 1 y el segundo es 3. Así como identificamos en el vértice si ese valor de x pertenecía al intervalo dado, fíjense que nos da como un resultado menos 1 que no está incluido en el intervalo 0,3. Y en el caso del número 3 sí queda incluido porque es justamente el punto cerrado. Así que solamente vamos a poder llevar a la gráfica ese 3, que está incluido, con un punto cerrado. Y el menos 1, como no pertenece a ese intervalo, vamos a tener que calcular un punto auxiliar en el 0, que es el valor de la partición. O sea, yo sé que, como ahí pude graficar, puedo unir la raíz con el vértice, pero cuando yo quiero ir hacia la izquierda, no sé hacia dónde tengo que ir. Entonces queda ahí bastante desprolijo. Entonces, para poder calcular o ser un poco más precisos con lo que estamos graficando, vamos a calcular f de 0, aunque este no esté incluido en el intervalo que nos dieron. El 0 ya sabemos que es un punto abierto. Así que vamos a engañar y hacer ese cálculo igual. Es un cálculo sencillo por ser una función polinómica. El resultado va a ser menos 3, así que nuestro punto abierto va a estar ubicado sobre el eje Y en menos 3. Como lo pueden ver en pantalla, lo grafico con un punto abierto y ahora sí, más o menos puedo estar graficando ese pedacito de la parábola. Bien, ahora vamos a graficar en el intervalo 3, 7 la función racional. Si bien tiene un método para ser graficada, vamos a evitarlo en esta oportunidad porque no tenemos las herramientas suficientes. Sin embargo, podemos dibujar aunque sea un pedacito de la misma, ¿sí? En este caso, podemos identificar que el intervalo, bueno, como ya se dijo antes, 3, 7, tanto el 3 como el 7 no están incluidos. Vamos a tener dos puntos abiertos en ambos extremos. Bien, para poder graficarla, vamos a calcular solamente los intervalos, vamos a calcular los dos puntos abiertos en 3 y 7, haciendo un reemplazo, como hicimos entonces en los ejemplos anteriores. Aunque sepamos que no existen, vamos a hacer el cálculo igual y cuando lo llevemos al gráfico pondremos un punto abierto como ya lo señalamos antes. Bien, en el caso del reemplazo en 3, la imagen es 3 medios y podemos decir que tenemos un punto no definido allí. Lo voy a llevar al gráfico con otro color. Bien, ahí está marcado y ahora pasaremos a calcular la imagen, entre comillas, imagen de 7, aunque sepamos que no existe, lo anunciamos y hacemos el cálculo correspondiente. Reemplazamos en lugar de x el número 7 y con eso obtenemos que la imagen de 7 es 3 décimos. Así que tendremos un punto no definido en la coordenada 3 décimos, que sería 3 décimos con un valor un poco más grande que 0.
Y la gráfica va a tener un poco de curvatura, no es una recta, ¿sí? Sabemos que estas gráficas tienen forma curva, aunque no vamos a entrar en mucho detalle con las mismas. Y hasta ahí entonces tendríamos graficada nuestra función por partes. Bien, ahora como segunda parte del ejercicio vamos a estar hallando las imágenes de los valores que se enuncian en el ítem B. Primero vamos a calcular la imagen de -1, para eso vamos a identificar en qué intervalo se va a hacer. En este caso vamos a trabajar sobre la primera ecuación, la primera parte, porque dice que son los valores menores a 0. Así que reemplazamos en la función lineal que teníamos y nuestro punto va a ser 0. O sea que tenemos que la imagen de -1 es 0. Tenemos que calcular la imagen de 0. El 0 en este caso no está incluido ni en la primera ni en la segunda parte de nuestra función. Quiere decir que el 0 no tiene imagen, ¿sí? Que no existe entonces ese valor. Vamos a calcular la imagen en 2. En este caso va a estar incluido, lo vamos a calcular sobre la función cuadrática porque trabaja entre los valores del dominio de 0 y de 3. Así que vamos a reemplazar el 2 en lugar de la x y como resultado final vamos a tener entonces -3. O sea que la imagen para 2 es 3. -3, perdón. Nos queda calcular la imagen de 3. Para ello tenemos que reemplazar en alguna de las funciones si corresponde, en alguna de las partes. En este caso va a ser en la segunda nuevamente porque tiene el igual. No va a ser en la segunda porque el 3 no está incluido, ¿sí? Solamente me está indicando que está el valor de la partición allí. Así que vamos a volver a reemplazar en la función cuadrática y obtener la imagen de la función. Por último, nos queda calcular el dominio y la imagen de la función. Para ello vamos a marcar una recta que va a representar el dominio, la variable independiente de la función. Sabemos que del lado derecho tenemos el más infinito y del lado izquierdo la recta se va hacia el menos infinito. Sobre la recta numérica vamos a estar marcando los valores de la partición, que son el 0, son el 3 y el número 7. Y ahora sí, vamos entonces a estar trabajando con los intervalos que nos fueron dando. En un primer lugar tenemos que x era menor a 0 para la función lineal, que x estaba entre 0 y 3 incluido para la función cuadrática y para la racional estaba la función entre 3 y 7. Ahora vamos a marcar esto mismo sobre el eje x. Tenemos, como dijimos recién, los valores menores a 0, los valores entre 0 y 3 y los valores entre 3 y 7 seguro. Ahora vamos a identificar cuándo va a haber punto cerrado y punto abierto. En el caso del 0 no está incluido ni en la primera ni en la segunda parte porque no aparecen igual, solamente aparece el signo menor, así que allí va a haber un punto abierto. Luego el 3 podemos observar que se encuentra incluido en la segunda parte pero no incluido en la tercera. Nunca va a poder estar incluido en los dos, eso es importante recordarlo. Puede no estar incluido en ninguno o solo en uno. Lo que sí queda marcado entonces es un punto cerrado en 3. Por último queda trabajar sobre el número 7, que no está incluido en la tercera parte, por ende va a ir un punto abierto. Y con esto vamos a poder escribir el dominio de la función, que va a ser entonces desde el menos infinito hasta el 0 y desde el 0 hasta el 7.